mantenemos el nombre. Hemos invitado a Maite Cariaga, que es la directora del Centro de Liderazgo Público de la Universidad de los Andes, para hablar de un tema muy interesante en materia de liderazgo, que es una encuesta que salió recientemente sobre la cultura del liderazgo público en Colombia. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Álvaro. Entonces queremos que nos cuentes en 20 minutos cuáles son las principales conclusiones de la encuesta. Okay. Y un poco para qué y cómo se hizo. Entonces empecemos por el final. ¿Cuál dirías que es la conclusión más importante que más les llamó la atención a ustedes? Maite es PhD de la Universidad de Stanford, profesora de liderazgo en la Universidad de los Andes, tanto en pregrado como en posgrado, o sea que es una gran conocedora de este tema, y además es mexicana, o sea que tiene una visión un poco más objetiva de la cultura colombiana que nos interesa conocer. Entonces, ¿cuál crees que es la principal conclusión de la encuesta? Y pues una conclusión que nos llamó mucho la atención es que no les gusta a los colombianos el liderazgo que ven hoy en día. No les gusta cuando se les pregunta específicamente por temas, tampoco como en general, cuando se les dice, ¿crees que hay crisis de liderazgo? Opinan que hay crisis de liderazgo. ¿Qué tanto consideran que hay crisis de liderazgo? Bueno, pues 76%. Es 76%, pero hicimos 3 ejercicios diferentes, ¿no? Hicimos un ejercicio ciudadano, que es el único representativo, y después hicimos un ejercicio en la Universidad de los Andes para tener como una medida de población un poco más educada que la media, y también hicimos un ejercicio como con directivos de sectores, y en el ejercicio ciudadano 76% de los colombianos básicamente desaprueban el liderazgo que ven en Colombia. ¿Consideran que hay una crisis de liderazgo? Consideran que hay crisis de liderazgo. Y en el ejercicio de los Andes es un poco más alto, eso también es un poco interesante. Esa es una entrevista a estudiantes y profesores de la Universidad de los Andes. Que no es representativa porque se mandó por el correo, entonces se permitió que la gente responda sola, o sea que puede haber un sesgo de selección, que responda a la gente a la que le interesa más el tema. Pero sí, respondieron 850 personas, o sea que tampoco es que sea, digamos, una muestra muy pequeña. Y el propósito es el contraste entre la media colombiana y un público más educado. Exactamente. ¿Y cuál fue la diferencia? Que piensan más, o sea, un porcentaje mayor de este segmento más educado piensa que hay crisis de liderazgo que entre los ciudadanos. Interesante, o sea, entre más educado, más Bogotá piensa que hay mayor crisis de liderazgo en el país. ¿Qué querrá decir crisis de liderazgo? ¿Cómo entender eso? Pues eso es difícil de saber a partir de esta encuesta, porque finalmente lo que la encuesta buscaba era entender lo que la gente cree y cómo la gente se comporta en temas que tienen que ver con tomar decisiones y con ejercicio de poder público, que eso es cultura es lo que crees y cómo te comportas. Y entonces que la gente diga que hay crisis de liderazgo, pues habla de que no se sienten bien liderados. No se sienten bien liderados. Independientemente de que entienda cada uno. Y no se sienten tampoco buenos líderes, tal vez. O sea, eso puede implicar eso también. Sí, hay crisis de liderazgo, no le gusta lo que ve en términos de liderazgo, el 75% es igual que la crisis. Y la otra parte de la conclusión es que la gente prefiere un liderazgo más participativo. Sí, eso es lo que es muy interesante, que cuando se le pregunta, porque la encuesta tiene 4 partes. Una parte sociodemográfica, lo que se pone estándar en todas las encuestas. Una parte en la que hablábamos sobre problemas y cómo resolverlos, otra en la que hablábamos del liderazgo ideal y otra como evalúe lo que usted ve hoy en Colombia. Entonces tenemos esa forma de comparar idealmente lo que la gente quiere y luego lo que ven. Y entonces idealmente lo que la gente quiere, lo que ven pareciera ser un liderazgo, lo que la gente ve es un liderazgo bastante autoritario, bastante jerárquico, bastante pegado a la autoridad, y quisieran ver algo más participativo, quisieran ver una toma de decisiones que tome en cuenta más claramente a los expertos, que es más transparente. Sin embargo, no quieren tampoco participar completamente de la solución de los problemas. Entonces lo que pareciera mostrar la encuesta es,
no les gusta lo que ven, quieren ver algo más participativo. ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo y autoridad? Alguna gente lo confunde. Sí, constantemente lo confundimos, ¿no? Liderazgo y autoridad, cuando uno le pregunta a la gente, por ejemplo, ¿quién es el líder de México? Pues dicen el presidente. Y luego le preguntas, ¿te parece que el presidente de México es un líder? Y dicen que no. Lo cual habla de que la gente confunde en su propio fuero interno qué es autoridad y qué es liderazgo. Y cuando la gente identifica liderazgo muy cercano a puestos de autoridad, entonces se espera que se resuelvan las cosas sin ellos participar, como el problema es que tengo malos tomadores de decisiones y si tuviera buenos se resolverían. Cuando la gente tiene una visión un poquito más sofisticada de liderazgo y entiende el liderazgo como procesos en donde los resultados colectivos mejoran y que participa mucha gente, no solamente quien tiene puestos de autoridad, entonces hay como más opciones de solución. Y pareciera que los colombianos ven un liderazgo que sienten muy autoritario y quisieran un liderazgo más participativo. Bien, hay otra conclusión interesante sobre, se le preguntó a los colombianos si piensan que los líderes nacen o se hacen. Sí. ¿Por qué es importante esa pregunta y cuál fue la conclusión? Pues esa es una pregunta también que todo el mundo en algún momento se ha hecho y que todo el mundo tiene una opinión. En cuanto le preguntas a alguien, ¿tú crees que los líderes nacen o se hacen? Lo saben. Pero la implicación es muy importante, porque si tú piensas que los líderes nacen, entonces resulta que encontrar líderes es un tema de selección. Si tú piensas que los líderes se hacen, encontrar líderes es un tema de desarrollo. Entonces es bonito que la gente piense, sobre todo, porque los colombianos sobre todo opinan que los líderes se hacen. ¿Qué porcentaje opinan que El 72% en la encuesta ciudadana, que es la representativa, opina que los líderes se hacen. Eso quiere decir que hay un espacio para desarrollar liderazgo interesantísimo, desde las universidades, en las familias, en los colegios y desde, digamos, lo público. Sí, si las personas pensaran que se nace, pues no hay espacio para que la gente ejerza no liderazgo individualmente, sí, sienta que pueda ser ellos líderes. Exacto, es como que si piensas que naces y si piensas que naciste, perfecto, vas a ejercer liderazgo, pero el que piensa que no nació para líder, no, ya, ahí se acabó. Entonces como que no hay nada que hacer más que buscar quiénes son los líderes, si se trata de quién En su nació. experiencia, cuando se le pregunta al ciudadano normal si es líder o no, ¿qué tiende a contestar? La gente sí se siente líder. La gente sí se siente líder. Y lo muestra esta encuesta también, ¿no? Porque cuando le preguntamos a la gente en qué ámbitos ejerce liderazgo, la gente dice, en mi vida privada, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo ejerzo liderazgo. No ejerzo liderazgo en mi barrio, ni en mi ciudad, ni Okay, ¿no? ya vamos ya me salté. Hay otra conclusión interesante que es que para los encuestados el líder negocia con expertos y autoridades las decisiones, 38%, ayuda a todas las personas a tomar decisiones, 36%, y toma decisiones por otros 26%. Eso es complicado de entender, ¿por qué no nos explica? Sí, bueno, crear la encuesta fue complicado, porque no puedes dejar todas las preguntas abiertas, porque es muy difícil sacar conclusiones, pero ¿cómo las cierras para que sea interesante? Entonces las cerramos pensando en 3 tipos ideales de cultura. Una cultura muy autoritaria, donde la persona que es el líder tiene un puesto de autoridad y toma decisiones. Una cultura un poco más participativa, pero de expertos sobre todo, donde los expertos se comunican, toman las mejores, el líder consulta, toma decisiones y luego hace que todo el mundo obedezca. Y luego una cultura en la que todo el mundo hace parte de la toma de decisiones, como mucho más participativa. Digamos que en la primera puede ser Rusia, con un líder estilo Putin. Exacto. Lo último, pocos países. La tercera, que es como Suiza, donde todo el mundo participa y toma decisión de manera democrática. E intermedio puede ser que Estados Unidos, donde hay una división de poderes y los líderes tienen que lograr consensos institucionales. Sí. Y lo que la gente quiere es eso, como ese punto intermedio. No un líder que toma decisiones solo y no informa nada, pero tampoco participar todos en la toma de decisiones, sino como ese punto intermedio. Y el mito decía que los colombianos son muy autoritarios y quieren un líder que les resuelva todo. Sí quieren sentirse liderados, pero no quieren un líder autoritario. Exactamente. Es interesante, es interesante esa reflexión. Es interesante.
También es interesante el otro lado, que tampoco quieren hacerse cargo de la solución de problemas. O sea, es como interesante que la gente diga, yo hago liderazgo en mi casa, pero no en mi barrio. Pues porque en el barrio uno podría resolver un montón de problemas. Si uno decide, esto me importa a mí, y yo me puedo aliar con quien tenga el poder o la autoridad formal sobre este tema. Pero la gente es como que no, como que lo resuelve la autoridad formal. Entonces sí, son interesantes los dos extremos. Es como la gente quiere estar en este medio en donde no se quieren hacer completamente responsables de los temas, pero tampoco quieren que haya alguien que tome decisiones solo y le resuelva como el papá todo. Y eso se explica en una sociedad como la colombiana, donde la mitad de la gente no vota. Entonces quieren que les solucionen las cosas, más que ser parte de la solución. Sí. Otra conclusión es que más gente piensa que el liderazgo es más relevante para resolver problemas urgentes que para resolver problemas rutinarios o para aquellos problemas que no tienen una solución inventada. El 48% de los colombianos cree que el liderazgo es para resolver problemas urgentes. Eso es muy importante a nivel de liderazgo. ¿Qué opinión le merece eso? Pues es interesantísimo porque normalmente en situaciones críticas pedimos líderes que resuelvan las cosas. Y no es el sitio en el que los líderes resuelven problemas más profundamente. Casi que lo que tratan de hacer es volver a restablecer un orden en situaciones críticas. Es interesante. Los problemas importantes son distintos a los urgentes. Los transformadores son los importantes. Exactamente. Y no necesariamente coinciden. Entonces, que la gente quiera líderes para los problemas urgentes habla tal vez de solución inmediata de temas que me molestan, no necesariamente solución profunda, ¿no? Las encuestas muestran mucha intolerancia, mucho afán de la gente de soluciones rápidas. Exacto. Y desesperada quiere que le solucionen lo inmediato. Cuando le pregunta de transformaciones de largo plazo, sí, que son costosas, sí, ahí la gente tiene menos interés. Esto confirma. Exacto. Y curiosamente, cuando uno piensa en los problemas más complicados, los problemas públicos más complicados, no hay soluciones de fondo que pueda hacer solamente quien está en puestos de autoridad. Requieren simplemente el tráfico en Bogotá, o la seguridad, o la paz. Son claramente problemas en donde todos los afectados hacemos al problema. Y entonces, lo típico es que la gente pida, resuélvemelo tú, no me involucres a mí, pero eso no lleva a una solución muy de fondo. Entonces, lo que se ve aquí es, la gente quiere unos gobernantes que consultan con expertos y que toman buenas decisiones y resuelven completamente las cosas sin involucrarlos mucho a ellos. Y eso es una fantasía de que venga Papá Noel o el papá y nos resuelve el tema. Entonces, pienso que hay mucho por educar a la población a que la solución de problemas y el liderazgo no pueden quedar en ese punto intermedio de buenos gobernantes que negocian o que discuten con expertos, sino que parte de la solución profunda de muchos problemas depende de que la gente esté empoderada a participar en esa solución y que tome decisiones como, ¿será que yo uso mi carro aunque sea mío y yo lo puedo usar? ¿O será que yo decido, por solucionar el problema del trancón en Bogotá, utilizar el transporte público, por ejemplo? Bien, hay otra conclusión que es, los colombianos consideran que ejercen mucho liderazgo en su familia, de eso hablaba usted ahora. En su familia 79%, en su círculo de amigos 70%, sí, en el trabajo 66%, pero no ejercen nada de liderazgo en su ciudad, por ejemplo. Es a lo que se refería. Sí. La gente se siente líder en su entorno, pero no en los temas más generales. Sí. Y hay muchos temas que no se van a solucionar a menos que quienes estamos afectados y nos importa el tema, nos metamos en el tema. Tenemos que intervenir de alguna forma todos. Eso no basta con un buen alcalde o con un buen presidente o un buen lo que sea para que se solucionen muchos problemas. Ahora tenemos los colombianos pues muy seguramente la posibilidad de participar en un plebiscito para votar sí o no la paz. Esa sería una instancia de participación. Exactamente. Pero si la gente siente que no tiene por qué liderar,
en el entorno general, pues muchos no querrán votar. Exactamente. Ese es un tema en el que a todo el que le parezca que hay que apostarle a la paz, tiene que mover a su entorno. Y de pronto más allá de su entorno familiar y amigos, incluso a su barrio, incluso a su ciudad. Y son temas, cuando la gente piensa que liderazgo es y digamos solucionar problemas por liderazgo es que lo solucione quien tiene autoridad, las soluciones no son muy profundas. Solucionan una parte del problema, ¿no? Claro, claramente mejores gobernantes bien informados y tal, pues toman mejores decisiones. Pero muchos problemas requieren de que nos empoderemos todos y de que hablemos lo que opinamos y que hagamos, no sé, conversaciones incómodas con la gente que no quiere ir a votar en el plebiscito, etc. Porque eso no lo puede movilizar solamente desde lo público el presidente. Ustedes preguntaron también sobre sectores. Entonces, hay una conclusión que dice: los encuestados consideran que los medios de comunicación ejercen el liderazgo más confiable, sí, por encima de la iglesia, ONGs, oposición política, empresarios, Congreso, alcaldías, presidencia y policía. Los medios de comunicación aparecen de primeros, sí, con el 18% como que ejercen el liderazgo más confiable. Muy de cerca está la iglesia, sí, las fundaciones siguen, la policía está de último, sí, la presidencia de la república de penúltimo, sí. las alcaldías de antepenúltimo, el Sí. Congreso en la mitad. ¿Y cómo entiende esa percepción de los Bueno, cambios? esto me parece súper interesante. Quiero hacer una pequeña aclaración. La encuesta ciudadana fue en 3 ciudades, en Bogotá, en Medellín y en El Barranquilla. tema de alcaldía solo cubre esas 3 ciudades. Y entonces el tema de la alcaldía solo es de esas 3 ciudades. Me pareció interesantísimo el resultado de la encuesta, que se confía y se le dan atributos más suaves y más íntegros a los sectores de la sociedad civil que a los sectores públicos. Hay más confianza. Sí. Ejercen más liderazgo Piensan- los medios que los piensan- políticos. Que ejercen más liderazgo, que el liderazgo es más confiable y los atributos que les ponen cuando preguntamos por atributos son atributos como honestidad, persuasión, mientras que los atributos que le ponen a lo público muchas veces es manipulación, Autoridad. sí, ¿no? Como, entonces es muy interesante porque pareciera que aquí hay una oportunidad muy grande de la sociedad civil para actuar en temas importantes. Por ejemplo, en el plebiscito de la paz. Si los medios, las ONGs, los empresarios, La iglesia. la iglesia, hablan de este tema y mueven a la gente a que vote todo el mundo, que vote por lo que sea, pero que voten masivamente, puede tener esto un impacto grande. Porque la gente confía en el liderazgo de estos sectores. Que se habla del Congreso. Mayor al los Congreso, los presidentes. alcaldes. Exactamente. Y eso a mí me parece que es una oportunidad increíble y una responsabilidad increíble por parte de la sociedad civil. O sea, por parte como de los directivos, ¿no? de los líderes en la sociedad civil. Es importante porque ahí hay una oportunidad interesante de gastar capital político de alguna forma en los temas que les parezcan importantes. Sí, y esta otra conclusión es proporcional, es relacionada. Cuando le pregunta a los colombianos qué tanto liderazgo quieren ver, dicen que quieren mucho liderazgo en el Congreso, en la policía, en la presidencia. En realidad en todo, mira. Y menos pues en medios de comunicación, iglesia, porque ahí perciben que ya hay liderazgo. Que ya hay más. Entonces, donde Exacto. más añoran, donde más Exacto. quieren, el primero es Congreso de la República Exacto. y policía. Sí, es interesante que el Congreso también sale mejor parado que la presidencia y que la alcaldía. Se percibe que tiene más Se liderazgo. percibe como que tiene más liderazgo, como que es más confiable. Sí, eso está. Y eso también es una oportunidad muy interesante para el Congreso. Sí, tal vez esa gráfica no está, pero sí. Y eso tal vez explica porque pues hay mucho debate y distintas tendencias. Y tal vez también la gente los elige, los conoce de alguna forma, no sé, los ve salir en prensa, hablar de temas, se mueven en redes sociales. Es ¿cierto? una buena noticia para el Congreso. Es una buena Está noticia para el llegando. Congreso. Incluso tuvimos una mesa redonda con expertos en el que hubo 2 senadoras que estuvieron súper sorprendidas por este resultado, como
qué curioso que la gente opina que el liderazgo es que puedas resolver problemas y el Congreso no puede directamente resolver muchas veces problemas, pero aquí hay una oportunidad, a mí me parece súper interesante para que Otra conclusión es, para los encuestados son más importantes las acciones que realiza un líder, 60%, que las características personales, 40%. Esta es muy bonita también y es parecida a lo de se nace, se hace, ¿sí? Porque las características tienen que ver con lo que tú naciste. Si tú naciste alto, con buena voz, guapo e inteligente, ¿no? Versus si te comportas de una determinada manera. Si fuera así, Napoleón no hubiera sido líder. Exacto, ¿no? Y entonces la gente lo que está diciendo es, no es las características personales, no es tu carisma, es cómo te comportas. Si eres un ejemplo, si eres valiente, si mueves cosas, si resuelves problemas. Sí, eso es mucho más democrático, es evaluar a los líderes por sus acciones. Y es también una oportunidad de generar desarrollo de liderazgo. O sea, yo lo veo, digamos, viniendo desde la universidad, yo pienso, wow, qué espacio tan interesante hay si los colombianos piensan que pueden desarrollar habilidades de liderazgo para que por todos lados promovamos que se desarrollen herramientas de liderazgo. A la pregunta, ¿para usted un líder debe ser ejemplo, comunicarse bien, lograr alianzas, lograr consensos, imponerse, ser un experto? Que debe primero ser un ejemplo. ¿Qué le dice eso? Pues yo creo que tiene que ver con que la gente valora el comportamiento por encima de las características y que valoran los hechos más que las palabras, ¿no? Sí, lo que se ha dicho siempre, los políticos no se le creen lo que dice, sino lo que hace. En lo que hace. Es el ejemplo. ¿Y Es qué es lo que hace? Es porque el ejemplo ya es casi que toda una trayectoria. ¿Cómo encarna los valores de lo que dice en su actuar? Cierto. Muy bien. De segundo, comunicarse bien. Tercero, lograr alianzas. Cuarto, lograr consensos. Casi de último, imponerse. Y de último, ser un experto. A la gente no le interesa la experticia. Sí, no relaciona la experticia con el liderazgo. Con el liderazgo. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, entonces para el final simplemente le preguntamos por qué el Centro de Liderazgo Público hizo esta encuesta, cuál es el objetivo, qué quieren hacer con ella, qué va a pasar más adelante. Pues el Centro de Liderazgo es un espacio para crear conocimiento y capacidad de liderazgo público. Y para empezar hay que entender qué entiende la gente, porque el liderazgo es una palabra de la que se usa y se abusa. Entonces la encuesta es una medida de las creencias y los comportamientos alrededor del tema del liderazgo público. Y quisiéramos seguirla haciendo en el futuro, seguirla haciendo tanto que pueda medirse cosas coyunturales como una tendencia de más largo plazo de qué cree la gente, con qué modelo mental entienden los problemas públicos y el liderazgo para resolverlos. Y la verdad ha sido un ejercicio muy interesante que pues hay algo más, por ejemplo, que aportar a la encuesta, yo creo, relacionándolo con cultura ciudadana. Y esa es una de las cosas que queremos hacer, porque en parte tal vez lo que la gente opina de qué debe ser liderazgo viene de esta creencia de que yo me comporto bien por mi ética, pero mi vecino hay que ponerle el peso de la ley para que se comporte bien, y entonces tal vez de ahí viene esta idea como del liderazgo que sigue obligando y no hace que la gente se comprometa. Entonces esos son como preguntas que quedan en el aire, que la encuesta no responde y que después de este ejercicio uno quiere redondearlo y responder eso para tener esta medida y hablar en cifras y no hablar. Liderazgo es un tema del que se habla muchas veces. Sí, y se habla de la teoría y no se aplica. Exacto, ¿no? Esto es una manera de ver en el terreno cómo funciona. Y también de educar un poco, o sea, de que la gente se ponga a pensar en el tema de una forma tal vez un poco más sistemática. Muy bien, muy interesante esta experiencia. Yo creo que la conclusión fundamental es que los colombianos sí quieren liderazgo, sí, no están satisfechos con el liderazgo que hay, sí, identifican el liderazgo sobre todo con políticos, sí, porque se preguntó también si se relacionaba con artistas. Pero a la vez valoran el liderazgo de la sociedad civil. Valora el liderazgo de la sociedad civil, o sea, hay hambre de liderazgo y hay sí, insatisfacción con el liderazgo sí, actual, o sea que hay un espacio para mejorar. Sí. Y yo creo que nadie duda que con la situación actual del país, con los retos tan grandes, el liderazgo es uno de los instrumentos de más necesarios de la sociedad. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Maite, los felicito por eso. Ojalá el próximo año
volvamos a hablar de esto ya con una Con un comparación comparativo, de buenísimo. cómo va evolucionando la opinión de los colombianos. Muchas Buenísimo. gracias a ustedes por acompañarnos.